Buenas tardes, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo les voy a explicar un poco sobre la aorta abdominal, pero primero quisiera explicarles de dónde se origina esta aorta abdominal. Bueno, nosotros sabemos que todo el conjunto se llama la arteria aorta, ¿no? Que es la principal arteria en nuestro cuerpo, debido a que de ella nacen todas las arterias que van a cumplir una función nutricia para todos los órganos o pared abdominal o el corazón, que pues es parte de la arteria del arco aórtico, ¿no? Bueno, nace del ventrículo izquierdo, sube y realiza una curvatura a la altura del pedículo pulmonar izquierdo, tomando de esta forma una dirección descendente que pasará a través del diafragma. Entrará al abdomen y descenderá hasta la altura de la cuarta vértebra lumbar, donde se dividirá en dos arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media, que estaría por acá. Primero les voy a explicar sobre sus tres componentes. La aorta descendente es la que presenta un trayecto recto de aproximadamente 3 centímetros de longitud. Tiene un segmento intrapericárdico y otro extrapericárdico. Las únicas ramas de esta arteria son las arterias coronarias, que le dan la irrigación al corazón, como acabo de mencionar desde un inicio. Bueno, estas se encontrarían más o menos por acá, que van de esta forma. Por eso se dice que son ascendentes, porque ascienden hacia la parte superior. Luego de ello sigue el arco o callado, o el arco de la aorta o arco aórtico. Bueno, es la porción curvada, que va así más o menos, continua de la aorta ascendente, ubicada en el mediastino superior. Empieza a nivel de la segunda articulación esternocostal derecha y termina luego que ha dado la vuelta y llega al nivel de la segunda articulación esternocostal izquierda, para así formar lo que viene a ser la aorta descendente, que ya pues obviamente ya desciende hacia la parte inferior, ¿no? Ahora, la arteria descendente durante su trayecto posee dos porciones, las cuales están separadas por el músculo diafragma. Bueno, en el músculo diafragma encontraríamos lo que es el hiato aórtico, que es por donde pasa la aorta. La arteria pasa entre los pilares diafragmáticos, no por en medio de la musculatura, y esta se divide en la porción torácica y en la porción abdominal. Y en este caso nosotros vamos a explicar con más detalle a la aorta abdominal. La aorta abdominal, las ramas de la aorta abdominal se pueden dividir en dos grupos que ordenan la distribución y plano de salida de las distintas ramas. El primer grupo se denomina las arterias parietales, siendo compuestas por las arterias lumbares, las arterias frénicas inferiores, o también conocidas como las arterias diafragmáticas inferiores, que irrigan la cara inferior del diafragma, y la arteria sacra media. Y la arteria sacra media, los órganos abdominales del sistema digestivo están irrigados por tres arterias impares que se originan en la aorta abdominal. Bueno, la principal sería el tronco ciliaco, que está más en la parte superior, en este caso sería esta. Luego serían las arterias mesentéricas superior, que vendría a ser pues esta de acá. Y luego encontraríamos a la inferior, que vendría a ser esta de acá. Luego, el drenaje venoso de estas vísceras abdominales es tomado por la vena porta, ¿no? De la aorta abdominal también se originan las arterias renales, que proporcionan sangre a los riñones, que vendría a ser esta de acá. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Y las arterias espermáticas u ováricas, o también en conjunto se llama las arterias gonadales. Bueno, ahora les voy a explicar con más detalle cada arteria que nosotros encontramos en todo el contenido o en todo el cuerpo de la aorta abdominal. Como mencioné a modo de introducción, se divide en dos grandes grupos, en las parietales y en lo que vienen a ser las viscerales. La rama parietal Las ramas parietales tienen esa funcionalidad de irrigar a las paredes del abdomen. En cambio, las ramas parietales tienen la funcionalidad de irrigar a los órganos, ¿no? Bueno, las relaciones relaciones anteriores y posteriores que están relacionados, valga la redundancia, con esta aorta abdominal, son principalmente el órgano del páncreas,
que bueno, es llamado retropancreal porque se encuentra detrás de lo que viene a ser, o bueno, la aorta abdominal se encuentra detrás del páncreas, ¿no? Y también está relacionado con la vena renal izquierda, que es una relación anterior. Otra relación anterior vendría a ser con la vena esplénica. Otra relación anterior sería con la tercera porción del duodeno, también con el intestino delgado, con el plexo celíaco y por último con la columna vertebral, obviamente, como podemos observar acá, ¿no? Que es una relación posterior. Bueno, como les mencionaba, el grupo de arterias parietales se divide en tres arterias principales, que son la arteria diafragmática inferior, que vendría a ser esta vendría a ser la derecha y esta sería la izquierda, ¿no? La arteria diafragmática inferior y derecha se divide en dos pequeñas ramas, que son las arterias suprarrenales inferiores, y al igual la arteria inferior izquierda se divide en otras arterias suprarrenales inferiores, obviamente que para el lado, perdón, esto es para el lado derecho y esta es para el lado izquierdo, ¿no? La funcionalidad de las arterias suprarrenales inferiores es de irrigar a la glándula suprarrenal en específico. Bueno, la arteria diafragmática inferior tiene la funcionalidad de irrigar al diafragma y a la porción abdominal del esófago. Ahora, también encontramos en este grupo las arterias lumbares, que son estas de acá. Estas de acá que se ubican lateralmente a la aorta abdominal. En este caso veríamos cuatro pares en este prototipo o esquema, pero normalmente esto es variable porque se encuentra entre 4 pares o 5 pares de arterias lumbares. Las arterias lumbares encontramos dos ramas, la dorsal y la espinal. Las lumbares tienen la propiedad de irrigar a la pared abdominal. Y por último, en este grupo encontraríamos a las arterias sacras medias. La arteria sacra media es esta de acá, pues que se encuentra inferiormente, en la parte inferior de la aorta abdominal, ¿no? La arteria sacra media se divide también en ramas sacras laterales derecha e izquierda, y también en ramas rectales. Las zonas irrigadas por esta arteria son el sacro, que vendría a ser esto de acá. Este es el sacro, el coxis, que es esta parte de acá, y por último, también el recto, y por último el conducto anal. Bueno, del mismo modo, las ramas viscerales también se dividen en otros dos grupos, que vendrían a ser las ramas viscerales impares y las ramas viscerales pares. En las ramas viscerales impares encontraríamos al tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior e inferior. Y en las arterias pares encontraríamos a la arteria suprarrenal media, a las arterias renales y a las arterias gonadales, que están constituidas por las arterias testiculares y ováricas. Bueno, en este caso primero vamos a hablar sobre la aorta, perdón, del tronco celíaco, que se encontraría en la parte más superior de la aorta abdominal, que es esta de acá, es este pequeño tronco de acá. El tronco celíaco se divide en arterias. La primera es la arteria gástrica izquierda, que vendría a ser esta arteria de acá. Luego encontraríamos la arteria esplénica, que es esta de acá. Y por último la arteria hepática común. La arteria gástrica izquierda, que es esta de acá, es, como podemos ver, es la de menor calibre, dirigida hacia la izquierda, ¿no? Que da irrigación a la curvatura menor del estómago y a la porción pilórica de este. Y la arteria esplénica, la rama de mayor calibre, como podemos observar acá, es grueso y tortuoso, dirigido hacia la izquierda, cursando la relación con el borde superior del cuerpo del páncreas. Da ramas para el cuerpo y cola del páncreas, para el fondo gástrico y para la curvatura mayor del estómago. También encontraríamos a la arteria hepática común. La arteria hepática común es la de medio calibre, como podemos observar acá, dirigida hacia la derecha. Esta irriga la porción inferior del estómago y las primeras porciones del duodeno. También irriga la cabeza del páncreas, la vesícula biliar y da irrigación nutricia al hígado.
Primero les voy a explicar sobre las ramas emergentes de la arteria gástrica izquierda, que son de la arteria gástrica izquierda principalmente nacen lo que vienen a ser las ramas esofágicas, que viene a ser esta es la rama esofágica izquierda. Ahora, también lo que viene a ser la arteria esplénica también se divide en otras ramas, que son la arteria pancreática mayor, la arteria gastromental izquierda y las arterias gástricas cortas. La, Luego de ello, también la arteria hepática común, que viene a ser se divide en otras arterias más. Primero se divide en la arteria gástrica derecha. No, perdón. Primero se divide en la arteria hepática propia, que viene a ser esta de acá. La arteria hepática propia se divide en las arterias gástricas derecha, y también se divide una rama izquierda de la arteria hepática propia. La arteria, esta viene a ser la arteria gastroduodenal, que es otra rama de la arteria hepática común, que también se divide en otras ramas, que es la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Y la arteria pancreatoduodenal superior posterior se divide en otra rama posterior de la arteria pancrea- pancreatoduodenal inferior. Ahora les voy a explicar sobre la arteria mesentérica superior, que es esta de acá. Bueno, en primer lugar encontraríamos a la arteria pancreatoduodenal inferior. Luego encontraríamos a la arteria cólica media. La arteria cólica media se divide en una rama derecha de la arteria cólica media, esta es la izquierda. Y la arteria cólica media izquierda se divide en otras arterias rectas del colon, que vendrían a ser estas de acá, estas pequeñas ramitas de acá. Y las arterias rectas del colon tienen la propiedad de irrigar al intestino grueso, ¿no? A ver, también encontraríamos, esta es la arteria pancreatoduodenal inferior, que tiene la propiedad de irrigar al cuerpo y a la cola del páncreas en específico. Luego, si vamos descendiendo, encontraríamos a la arteria cólica derecha, perdón, a la arteria yeyunal, que pues tiene la propiedad de, como su propio nombre dice, a, a la porción del intestino delgado que es el yeyuno. En esto vendría a ser la arteria cólica derecha, que tiene la propiedad de irrigar al colon descendente. Y en la parte posterior se nace otra, que es la arteria ileal. La arteria ileal tiene la propiedad de irrigar a lo que viene a ser el ilion. Luego, si vamos descendiendo, encontraríamos a la arteria ileocólica. La arteria ileocólica tiene la propiedad de irrigar a lo que viene a ser el ilio, que es una porción del intestino delgado, al ciego, al apéndice vermiforme y al colon ascendente. Bueno, esta parte de acá viene a ser la rama ileal de la arteria ileocólica también. Ahí nace la arteria apendicular. También nace otra pequeña arteria que vendría a ser esta de acá, que es conocida como la arteria cecal anterior. Y bueno, ya estas son arterias rectas del ilion. Bueno, acá también encontraríamos a las arterias renales, que encontramos que son impares en este caso, que es la arteria renal derecha y es la arteria renal izquierda. Las arterias renales tienen esa propiedad de irrigar a lo que viene a ser el riñón, a la parte de la glándula suprarrenal, a una parte de la glándula suprarrenal y una porción superior del uréter. Como podemos ver acá hay una característica muy notable. En este caso la arteria renal derecha es un poco más larga que la arteria renal izquierda. Y eso es debido a que el riñón derecho, cuando nosotros tocamos riñones, la doctora nos dio un dato importante, que el riñón derecho está ubicado un poco más arriba de lo que es la ubicación normal del riñón izquierdo, ¿no? Y es por eso que la arteria del riñón derecho o la arteria renal está un poco más larga. Luego encontramos a la arteria testicular. Bueno, en este caso, este prototipo modelo es de
es un prototipo masculino, ya que encontramos a la arteria testicular. Pero si sería de un prototipo femenino, obviamente encontraríamos a la arteria ovárica, más no la arteria testicular. Pero en conjunto se llaman las arterias gonadales, ¿no? La arteria testicular tiene la propiedad de irrigar al uréter, al epidídimo y por último a los testículos. Y la arteria ovárica, como su mismo nombre dice, a los ovarios. Bueno, ahora vamos descendiendo y encontramos a la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior se divide primero en una arteria cólica izquierda, que viene a ser esta de acá, y la arteria cólica izquierda tiene la propiedad de irrigar al tercio distal del colon transverso y el colon descendente. Luego vamos descendiendo y esto también se dividiría en otra pequeña rama que serían las arterias sigmoideas. Y las arterias sigmoideas se dividen en un colon, perdón, tienen la propiedad de irrigar al colon, pero específicamente a la parte del sigmoide, ¿no? El colon sigmoideo. Esto se divide en arcadas de las arterias sigmoides y las arterias sigmoides se dividen también en las arterias rectas del colon, como podemos observar acá, al igual que las otras arterias que les expliqué. La arteria mesentérica inferior en conjunto tiene la propiedad de irrigar al intestino posterior. Antes de culminar con la exposición, quisiera explicarles un poco más sobre una patología de la aorta abdominal. Primero les voy a explicar sobre qué es un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación anormal y localizada, como podemos observar acá, que habitualmente surge debido a una fragilidad en la pared de un vaso sanguíneo. Para que un aneurisma surja, el vaso sanguíneo necesita estar debilitado, ya sea por una condición hereditaria o también puede ser por una enfermedad adquirida a lo largo de la vida. Los aneurismas surgen con mayor frecuencia en las arterias, por eso podemos ver acá la arteria aorta abdominal. Pues es porque estos vasos tratan con presiones sanguíneas mucho más elevadas que las venas. Las arterias necesitan tener paredes fuertes y elásticas para no ceder, e incluso cuando hay un gran aumento de la presión arterial. Si un segmento de una arteria por algún motivo se vuelve más débil, la presión de la sangre lentamente provocará obviamente una dilatación en esta región, ¿no? En este caso acá vemos una dilatación y por ello se formó un aneurisma. Con el paso de los años, esta dilatación se vuelve cada vez más grande y la pared de la arteria cada vez más débil, hasta el punto en que la presión interna vence la resistencia a la pared y la arteria se rompe. Y pues así consecuentemente va a provocar una hemorragia interna, ¿no? Como las arterias transportan grandes volúmenes de sangre bajo alta presión, el rompimiento de uno de estos vasos puede causar una intensa hemorragia y un alto riesgo de muerte. Por lo tanto, este aneurisma es catalogado como algo grave y potencialmente fatal. Ahora, el aneurisma de la aorta abdominal surge pues obviamente en la parte abdominal, ¿no? Por eso se llama aorta abdominal. Eh, El riesgo de rompimiento de un aneurisma de la aorta abdominal es importante resaltar que no todo aneurisma de la aorta abdominal se encuentra bajo riesgo de rompimiento a corto plazo. Dos factores deben ser siempre observados cuando se evalúa el riesgo de rotura de un aneurisma y estos vienen a ser el tamaño y la velocidad de crecimiento. Algunos estudios muestran que los aneurismas con un diámetro inferior a 4 centímetros no presentan algún riesgo de ruptura y aquellos con hasta 5.5 centímetros presentan un riesgo muy bajo. Las posibilidades de que un aneurisma de aorta abdominal se rompa en el intervalo de un año son los siguientes. Por ejemplo, el 0% para aneurismas menores de 4.0 centímetros de diámetro y el más alto en este caso vendría a ser del 30 al 50% para aneurismas a partir de 8.0 centímetros de diámetro, ¿no? En cuanto a la velocidad de expansión, sabemos que los que crecen cerca de 0.5 centímetros en 6 meses también presentan un alto riesgo de rompimiento. Los factores de riesgo en este caso son que la mayoría de los aneurismas de la aorta aparecen en la aorta abdominal. De estos
más del 90% se localizan abajo en el nivel de las arterias renales, ¿no? Bueno, en este caso, si no me equivoco, esta vendrían a ser las arterias renales, esto vendría a ser el tronco celíaco, ¿no? A estar la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Bueno, el principal factor de riesgo para un aneurisma de aorta es la edad del paciente, ya que estas lesiones son inusuales en personas menores de 50 años. Su incidencia comienza a subir a partir de los 60 años, alcanzando pico en los individuos entre 75 y 80 años de edad. Alrededor del 10% de la población de más de 60 años posee un aneurisma de la aorta abdominal. Afortunadamente, la mayoría son pequeños y con bajo riesgo de rotura, ¿no? Además de la edad, hay también otros factores que aumentan el riesgo de una persona de desarrollar un aneurisma de la aorta abdominal, que son los siguientes. Primero, el tabaco o cigarrillo. El fumar aumenta significativamente el riesgo. También el sexo. En este caso, los hombres presentan de 4 a 6 veces más riesgos de desarrollar aneurisma de la aorta que las mujeres. También la etnia, los caucasianos o también conocidos como los de raza blanca son el grupo con el riesgo más alto. Bueno, también otro factor sería la historia familiar o antecedentes. Hay una clara asociación genética en el riesgo de desarrollar un aneurisma de la aorta. Quien tiene un familiar cercano con historia de aneurisma de la aorta abdominal presenta mayor riesgo de también tenerlo, ¿no? También encontramos dos últimos factores, que es la obesidad. Los pacientes con obesidad presentan mayor riesgo, también los aneurismas en otras arterias, pues en otras porciones, ya sea en la torácica u otros, ¿no? Bueno, también algunas enfermedades están relacionadas con esto, que son la enfermedad pulmonar o la EPOC, o bueno, también conocida como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión arterial, colesterol alto, vasculitis, el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos. Y pues esos son todos los factores de riesgo. Ahora los síntomas. La mayoría de los aneurismas de la aorta abdominal son pequeños y no causan ningún síntoma. En realidad la mayoría de las personas que tienen un aneurisma no sabe que lo tienen, ¿no? Pero muchos aneurismas de la aorta se descubren por accidente. Durante la realización de una ultrasonografía o tomografía computarizada del abdomen solicitada por algún otro motivo médico, ¿no? Conforme el aneurisma crece, algunos signos y síntomas pueden comenzar a ser perceptibles. Alrededor del 30% de los aneurismas se descubre tras la detección de una pequeña masa pulsante cerca del ombligo. Algunos aneurismas pueden causar dolor en la parte del abdomen, bueno, que vendría a ser esta parte de acá o en la espalda, y acaban por ser diagnosticados durante la investigación de este dolor. Desafortunadamente, la mayoría de los aneurismas crece sin causar síntomas y el paciente solamente puede descubrir la lesión en la aorta cuando esta se rompe. La ruptura de un aneurisma abdominal suele provocar un intenso dolor abdominal y evolucionar hasta que pueda generar un shock circulatorio debido a la gran pérdida de sangre. El tratamiento que es el indicado para esto, es la corrección de un aneurisma de la aorta abdominal, se realiza a través de una cirugía. Una vez que la rotura ha ocurrido, la tasa de éxito es mucho menor que la cirugía hubiera sido realizada de forma electiva, ¿no? Antes de la ruptura. Pero todos los aneurismas de la aorta abdominal necesitan ser operados. La verdad, no necesariamente. La reparación quirúrgica de un aneurisma es una completa cirugía y trae riesgos, ¿no? La cirugía está indicada en los casos que el riesgo de la rotura o a corto plazo es mayor que el riesgo de la cirugía en sí. Por lo tanto, la cirugía generalmente no es aconsejable si usted tiene un aneurisma menor de 4 centímetros de diámetro, pero si ya sobrepase esto, ya pues obviamente ya tendría que ser la intervención quirúrgica sí o sí. En estos casos el paciente solamente debe realizarse un ultrasonidos abdominales regularmente cada 6 meses.
Los pacientes con un aneurisma entre 4.0 y 5.5 deben discutir sus opciones con su médico. La mayor solución dependerá del riesgo quirúrgico del paciente y del riesgo de rotura a corto plazo del aneurisma. En estos casos, las características que influyen en esta decisión que tendría que tomar el paciente vendría a ser la presencia, primero el dolor, el tamaño, luego la presencia del dolor abdominal. Luego encontraríamos a la existencia de otros aneurismas, y pues el riesgo quirúrgico, obviamente, ¿no? Y pues eso, tío, eso ha sido todo, compañeros. Y bueno, eso ha sido todo, compañeros. Gracias por prestarme atención.